Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elvis Faso y esta vez estaremos hablando acerca de lo que es el esclavismo. Para abordar este tema tan importante, vamos a definir un poco acerca de lo que es el esclavismo para que ustedes se hagan una idea. El esclavismo fue el periodo donde el humano empezó a ser usado por otro humano con fines comerciales y de conveniencia propia, donde el esclavo trabajaba según las órdenes del dueño y el dueño se apropiaba del trabajo del esclavo, o sea, de lo que hacía el esclavo, por órdenes de él. Para especificarse un poco más, vamos a definir un poco qué es la esclavitud. La esclavitud era una situación aceptada y a menudo esencial para la economía y la sociedad de la antigüedad, de las civilizaciones antiguas. Viene esto más que todo. Y era una actividad muy a menudo y también era muy esencial en la vida de ellos. O sea, prácticamente era normal que se daba eso. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, India y China se utilizaron esclavos en los hogares, en el comercio y en las construcciones a grandes escalas y también en la agricultura. Todo lo que era la agricultura, la ganadería y todo eso. Vamos a definir algunas características de la época esclavista. Estas son las siguientes. Número 1 tenemos las actividades económicas principales eran la agricultura, la ganadería y el comercio, como anteriormente se lo decía. Todo esto vinculado más que todo a la economía de sus amos. 2. Nace el sistema mecanicista y en represión a los esclavos. O sea, más que todo esto era máximamente a los esclavos para tenerlos un poco más sometidos y para eso vino a hacer la aparición que lo que era el Estado. 3. En el momento del nacimiento del Estado, prescripciones jurídicas también nacieron, en la que se recogía la voluntad de la clase dominante, de lo que era máximamente los amos, los jefes y todo lo que comandaba en esa época, por decirlo así. De 4 tenemos, se crea la primera unidad de medida representada por la sal. Ahí es donde se creó la primera unidad de medida, cuál era la sal. Vamos a hablar también cuáles eran los modos de producción en esa época. Y para saber un poco más, vamos a definirlo, qué es un modo de producción. Los modos de producción son las diferentes formas en que los hombres se organizan para producir, distribuir y consumir los bienes que se satisfacen las necesidades de ellos mismos. Máximamente todo era en beneficencia de ellos mismos, como consumir y todo en relación a eso. Esta es la interrelación entre fuerzas productivas y relaciones de producción que se dan en diferentes épocas que han marcado el mundo. Todo esto ha marcado el mundo y básicamente todo eso vino a ser lo que es el desarrollo y esto ayudó mucho a lo que era todo esto. En este modo de producción, por decirlo así, las clases sociales se polarizan entre amos y esclavos. Todo esto se polariza entre amos y lo que eran esclavos, donde los primeros explotan a los segundos extrayendo todo el trabajo posible de ellos. Como anteriormente les decía, se beneficiaban tanto de ellos que los explotaban máximamente a los esclavos, sin dar nada a cambio más que precarias condiciones de subsistencia que junto al extenuante trabajo rápidamente lo agotaban y conducen a la muerte. Todo esto, tanto era la explotación que les hacían a los esclavos que no rendían al 100 y tanto era esto que se agotaban y esto les causaba prácticamente la muerte. Surgieron también el régimen esclavista. Esto fue el surgimiento del régimen esclavista. El sistema esclavista surge también, vamos a especificar eso, cómo surgió el sistema esclavista. Surge como una consecuencia del desarrollo y de la descomposición del régimen comunal primitivo. Las condiciones económicas que prepararon al surgimiento de este modo de producción esclavista fueron las siguientes. Vamos a enumerar cuáles fueron las que prepararon el surgimiento del modo esclavista. Como punto número 1 tenemos el desarrollo de las fuerzas productivas. Los hombres a lo largo del tiempo fueron perfeccionando a sus instrumentos de trabajo y modos de producción. Fueron perfeccionando todo esto para poder
desarrollarse más adecuadamente y tener los instrumentos adecuados en la edad primitiva, y para que los esclavos producieran más, y eso le beneficiaba económicamente, claro, más a los jefes, no a los esclavos que tenían ellos a servicio de ellos, brindándoles la posibilidad de labrar la tierra y de la mejor manera. Como les decía, los instrumentos hacían una posibilidad de labrar mejor la tierra, y esto hacía que los instrumentos fueran de gran utilidad. Como segundo punto tenemos el surgimiento de las propiedades privadas. Esto es un tema muy importante, ya de que la producción, gracias al perfeccionamiento de los instrumentos, como anteriormente les estaba explicando, los instrumentos y la diversificación de las actividades económicas hicieron que la gente se organizara en pequeños grupos y familias grandes. Pero las familias menores, pertenecientes también de las grandes, cuando tenían ganancias o generaban su producción, no tenían que compartirla. Al contrario, pertenecía exclusivamente a esa familia. Así surgió la propiedad sobre bienes inmuebles. Además, la comunalización de estas riquezas por parte del jefe y sus familias numerosas por concepto de trueque y guerras en la apropiación de terrenos según su criterio se convenían en su propiedad. Todo eso se convertía prácticamente en su propiedad. Por eso es que surgió y se le da, como se llama, la propiedad privada. Como tercer punto tenemos desarrollo de la desigualdad patrimonial. En vista de que surge la propiedad, se empiezan a ver las desigualdades debido a las familias con más propiedad que se valían de su riqueza para mantener a su comunidad y sus ejércitos. Todo esto, las familias se favorecían grandemente económicamente, y tanto era esto, podían mantener su comunidad y a su ejército de una manera estable. Quienes tenían la tarea de invadir las tierras y apoderarse a toda la pertenencia del que era sometido a invasión. O sea, tanto era el poder de estas familias que tenían propios ejércitos que sometían a ir a otros lugares, y por el poder se veían sometidas las otras familias que eran un poco más bajas, puede decirse, económicamente, y no tenían una fuerte adquisición para poder contrarrestar a las otras familias. Por eso serían sometidas por las familias grandes. Como cuatro teníamos la aparición de los gérmenes de las clases sociales. Esto quiere decir, los descendientes de los caudillos y jefes conformaban un grupo social que se consideraba superior a la comunidad. Esto conformaba un gran grupo que se consideraban aún mayor por el poder económicamente que tenían ellos, las familias grandes, y los jefes, los caudillos, que se consideraban tanto por el poder superior a las otras comunidades. Como 5 tenemos la desaparición de la comunidad genética y aparición del Estado. Esto quiere decir también que, valiéndose de su poder, como anteriormente les explicaba, los jefes de las grandes familias obligaban a los más pobres de la comunidad a trabajar a cambio de la seguridad. O sea, ellos les prometían seguridad. En la práctica, el trabajador se transformó en esclavo del jefe. Eran esclavos de los jefes. Este último se tomaba la libertad de hacer lo que fuese necesario con su esclavo. O sea, hacían lo que querían con ellos porque eran sus esclavos. Y como último punto tenemos la fase del desarrollo de la esclavitud. La primera fase fue la comunal. Quiere decir, la esclavitud en principio fue comunal. Los esclavos vivían en conjunto con la comunidad. Al principio todo era así, todo era en conjunto y todos pertenecían a la misma comunidad. Como segundo tenemos la fase patriarcal, la esclavitud en base a un jefe que decidía y se apropiaba del trabajo de los mismos esclavos. Esto pasó después a ser, los esclavos que pertenecían a una comunidad pasaron a ser sometidos por los jefes, los caudillos, todos los que tenían grandes poderes y pertenecían a grandes familias. Bueno, esto fue toda mi presentación, espero que les haya gustado. Muchas gracias por tu atención, hasta la próxima.